grabar. Entonces ya estoy grabando en este momento. Entonces les voy a compartir pantalla. Entonces fíjense un poco en esta imagen que tenemos aquí. Digamos que si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Si yo hubiera ocultado, digamos, la línea roja, yo les dijera a ustedes, bueno, muchachos, eh, esta línea que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es más larga o cuál es más corta? Seguramente, ustedes se inclinarían por alguna de estas, por alguna de ellas dirían, ¿no? Dirían, esta es más larga, esta es más corta, etcétera, ¿sí? Pero cuando lo miramos con detenimiento, nos encontramos con que las líneas son idénticas. No son ni más largas ni más cortas. Bien. Este es un primer ejemplo de cómo nuestra mente nos da, casi que nos dice el mundo en el que vivimos. Y eso nos pone entonces en un gran aprieto, porque significa que no compartimos el mismo mundo. Es como si, dependiendo de la interpretación que yo haga, bien, de lo que yo vea, así mismo yo voy a concluir. Entonces, si yo vi que esta es que esta era la línea más larga, o que esta era la línea más larga, bueno, en este sentido creo que todos nos inclinaríamos por decir que esta es la línea más larga. Pero nunca diríamos que las tres líneas son iguales. Nunca estaríamos de acuerdo en eso. Diríamos que hay diferencias en ellas, en la longitud de la línea, ¿sí? Pero ese juego, digamos, mental, por decirlo así, pues nos lleva a una gran preocupación, por decirlo así. Porque nos, nos pone en evidencia, ¿sí? Que nosotros, cuando nos relacionamos con los demás, con otro ser humano, ¿listo? Significa que lo que yo le acabo de decir a él no necesariamente va a ser lo que él me va a entender. ¿Sí? Y que los dos vemos, entonces los dos estamos viendo una película, estamos viendo una serie en Netflix que se llama, no sé, Sex Education, ¿sí? Y entonces yo estoy con ahí viendo, y resulta que la persona que está al lado mío, con la que estamos viendo la película, la serie, dice, pues mira, a mí me parece súper aburridora esta serie. Y tú estás súper enganchado con la serie, estás disfrutándola así al máximo y tú lo miras hasta raro, dices, ¿por qué no te gusta? Si es una muy buena serie, me encanta. Bien. Yo voy al chat un momentico. No, no. Entonces, en ese sentido, prácticamente lo primero que vamos a revisar, digamos, de la perspectiva psicológica, bien, es cómo nuestra mente nos ayuda a construir el mundo, ¿bien? Y entonces eso nos ubica en un lugar muy importante, ¿vale? El primer lugar que nosotros vamos a utilizar para esta constitución, ¿listo? Va a ser que cuando hablamos de ciencia, ¿listo? Cuando hablamos de ciencia, en este momento todos están en como una pizarra, ¿sí? Como una hoja en blanco. Esperen, voy a silenciar un momentico por aquí. Bueno, listo. Entonces recuerden el acuerdo. Si digamos se nos abre el micrófono, que nos puede pasar, estar atentos como de cerrarlo para que no nos desconcentre. ¿Listo? Entonces, primer punto en particular es que nosotros como psicología estudiamos a la persona, ¿cierto? Un ser humano, o sea, nosotros no somos psicólogos de animales, ¿cierto? No somos psicólogos de un perro, ni de un gato, ni de una planta. Estamos haciendo psicología sobre seres humanos. En ese orden de ideas, ser psicólogos de seres humanos pues implica entonces que estudiamos en ese ser humano dos elementos. Uno, el comportamiento humano y dos, la mente. ¿Vale? Y eso, como mencionábamos,
Nosotros, la propuesta que hacemos es estudiarlo desde una perspectiva que voy a poner interdependiente porque vamos a hablarla aquí bastante. Entonces, esta es una, esta es otra y esta es otra. Si yo les preguntara qué forma tiene esto, ¿cierto? Ahí podríamos muchos estar de acuerdo con que se asemeja a un triángulo, ¿vale? De hecho, quiere ser un triángulo, ¿vale? Cuando lo pinté, quería que fuera un triángulo. Entonces, luego vamos a entender un poco cómo es que hemos hecho nosotros para saber que eso que estamos viendo, pues, es un triángulo. Pero en este momento, pues, nos vamos a detener, a mermar, digamos, la velocidad del discurso psicológico para entenderlo, lento pero seguro, en sentido de que cuando estudiamos al ser humano, estudiamos su comportamiento y su mente, pues entonces nosotros podemos hacerlo desde tres aristas, ¿bien? Tres aristas. ¿Cuáles son esas aristas? La primera arista, que es la que vamos a empezar y que le vamos a dar mucho más desarrollo y fuerza, es la arista de la verdad. Entonces voy a empezar hablando de esto de la verdad, ¿vale? Pero voy a ponerlo en un sentido problemático, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la ciencia, ¿listo? La ciencia psicológica ha pretendido, en últimas, terminar convirtiéndose en una verdad, ¿sí? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, estudian psicología, ustedes dicen, yo quiero tener la verdad, o sea, quiero saber si esta persona está deprimida o no, ¿cierto? Quiero saber si puedo ayudar a mi amigo, mi mejor amigo, mi mejor amiga a superar su adicción, ¿sí? Quiero tener la verdad sobre eso, ¿vale? Lo que vamos a mirar acá y lo que vamos a ver es que en la epistemología de la ciencia, que es algo que ahorita les voy a compartir y que vamos a trabajar por grupos pequeños, eh, vamos a entender que realmente toda, toda verdad, pues realmente se tiene que poner un poco entre comillas o entre paréntesis. Es decir, nosotros, cuando vamos a la universidad, lo que nosotros vamos a aprender tiene más relaciones con que ustedes terminan haciendo mejores preguntas, no encontrando respuestas. ¿Bien? Es decir, que a medida que ustedes van encontrando una respuesta, surge una nueva pregunta. Surge una mejor manera de entender lo que ustedes venían preguntándose. ¿Vale? Y por lo tanto, y por lo tanto, si nosotros decimos que hay una verdad, por lo tanto, diríamos que todas las personas del mundo compartirían esa verdad. Es decir, que si yo a ustedes les digo, eh, la, mm, la Universidad Santiago de Cali es buena o es mala, y algunos dirán es buena, y otros dirán es muy buena, y otros dirán es mala. ¿Bien? ¿De qué depende? ¿De qué depende que existan estas distintas opiniones? ¿Significa que existen como distintos mundos o distintas verdades? Y entonces la pregunta inmediata, necesaria además, implicaría por lo tanto que empecemos a introducir un concepto y a reemplazar la verdad, ¿vale? La verdad, asumir de que no hay una verdad, de que no existe una única verdad, pero que lo que sí tenemos, y tenemos posibilidad de hacerlo, es una aproximación a la verdad. Es decir, ¿qué tanto yo estoy cercano a la verdad? Y a eso, a esa forma de aproximación, ¿vale? Le vamos a llamar verosimilitud. ¿Listo? Entonces, la verosimilitud sería la manera en la cual nosotros como ciencia nos aproximamos a la realidad.
Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que cada ciencia, ¿vale? Tiene su propia manera de aproximarse a la realidad. En ese sentido, no podríamos ponernos a pelear entre nosotros, entre ciencias, para ver cuál es la mejor ciencia, ¿vale? Porque cada ciencia tiene su propia manera de aproximarse a la realidad, persigue sus propias preguntas. Digamos que el psicólogo, sus preguntas están relacionadas con la mente y el comportamiento humano, mientras que el matemático quizás no es por la mente y el comportamiento humano, o el físico o el químico, ¿vale? ¿Por qué? Porque finalmente, inclusive las mismas palabras que se utilizan al interior de esas ciencias son distintas. ¿Bien? Entonces, la verosimilitud es uno de los aspectos fundamentales que ustedes tendrían que contemplar al momento de sentarse frente a otra persona. ¿Por qué? Porque, primero, ¿qué implicaciones tiene esto para ustedes? Primero, si yo me pongo a conversar con mi paciente, ¿listo? Entonces pónganse ustedes en un consultorio y están conversando con su paciente. Significa entonces que ustedes, ¿no? Cuando lo están entrevistando, le están aplicando pruebas, instrumentos, lo están observando, significa que ustedes no van a llegar finalmente a la verdad, pero lo que están haciendo es aproximándose a la verdad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes, no sé si han visto memes, por ejemplo, que cuando ustedes dicen que son psicólogos, entonces, ay, me estás analizando, o ve que estoy pensando. Digamos que nosotros tenemos herramientas para poder aproximarnos a la verdad, ¿vale? A la realidad, pero eso no significa que lo logremos. Eso no significa que, por ejemplo, si yo me quedo callado y ustedes les digo, traten de adivinar qué estoy pensando, pues van a salir mil cantidad de alternativas posibles. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién diría que estamos 100% seguros de que es así? Entonces, cuando decimos verosimilitud, si lo pensamos en términos de porcentajes, es como si estuviéramos en un 99,9999999, pero sabemos que hay un margen de error. Sabemos que no podemos decir que tenemos el 100% de la verdad. ¿Listo? En ese sentido, nosotros podemos decir, ok, si yo mm, miro el cielo en este momento desde el lugar en el que me encuentro, quizá para mí no va a llover, pero si hay otra persona en otro lugar que está tomando la clase, que está en otro país, en otro mundo, región, etcétera, quizás visto desde allá, la misma pregunta, ¿va a llover? Él la va a responder en función de lo que ve, de lo que escucha, ¿vale? Y en ese sentido, es como si cada uno de nosotros estuviéramos diciendo, bueno, ¿desde qué lugar estamos viendo el mundo? ¿Mm? Porque un 6 visto desde acá, cambia si yo me paro al otro lado. Bien, hay otro tipo de información y entonces yo puedo decir, ¿eso es un 6 o un 9? Bien, va a depender, va a variar en función de de dónde yo estoy ubicado. ¿Esta mujer es una buena mujer o es una mala mujer? ¿Esta mujer te conviene o no te conviene? Bueno, ¿desde qué lugar te estás parando para mirar, para entender, para interpretar? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hemos dado como unos esbozos, unos atisbos. Voy a mirar el chat un momentico. Mm, Unos atisbos. Es lo que nosotros en últimas podemos analizar, sí. Nosotros podemos analizar utilizando un conjunto de cuáles son, digamos que nuestras principales herramientas como psicólogos. Lo que vemos, ¿vale? Lo que escuchamos y por lo tanto entonces a esos dos elementos hay unas técnicas. Una técnica que se llama la observación y otra técnica que se llama la entrevista. Nosotros entrevistamos y nosotros observamos, pero no observamos como cualquier persona observa, o sea, no somos, en ese sentido, quisiera que lo pensaran, no son ustedes eh, del montón, o sea, ustedes no miren lo que otros miran, ¿vale? Ustedes van a aprender a observar,
a tomar notas, a tomar evidencias para reducir el margen de error, porque sabemos que no hay, no hay digamos, un 100%, digamos, de realidad. Otro ejemplo, digamos, de esta situación es que si yo a ustedes, por ejemplo, les pregunto, bueno, yo en este momento, ¿en dónde me encuentro? Opción A, frente a ustedes. Opción B, en su cabeza. ¿Ustedes qué dirían? En la En su cabeza. casa. Cabeza. Las dos. Pues se Las podría dos. decir que Tenemos que tomar una posición, ¿cierto? se podría decir que está enfrente de nosotros porque nuestra cabeza sería solamente una representación, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo. Físicamente no está enfrente de nosotros, pero la representación gráfica de su imagen está enfrente. Ujú. Inclusive ayer veíamos eso en anatomía, que él dice que el cerebro crea nuestra realidad. Ujú. Las neuronas hacen algo y pues... Ujú. Sí, de hecho, entonces, el lóbulo, digamos, en el que yo me encontraría existiendo exclusivamente si estuviéramos reduciéndolo a la visión, digamos, ustedes me ven, y si yo les preguntara dónde me estarían escuchando, digamos que el lóbulo que participaría sería otro. Entonces, yo en este momento, la experiencia visual que ustedes están teniendo de mí está en el lóbulo occipital, ¿sí? Es decir, que yo me encuentro realmente en este momento en sus lóbulos occipitales. Por lo tanto, la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, pues no podemos acceder directamente a ella, sino que lo hacemos a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, ese filtro de nuestros sentidos nos puede llevar a equívocos, a equivocaciones, a ilusiones ópticas, como la que acabamos de ver de las líneas. ¿Bien? Y por lo tanto, no es tanto la responsabilidad que nosotros podamos decir, oye, pero ¿por qué esta persona es tan terca? ¿Por qué mira el mundo de esa manera? Nosotros tendríamos que entender allí que la forma en la que la persona está contemplando el mundo responde a una causa, y esa causa la podemos encontrar en términos de sus interpretaciones. Y esas interpretaciones van a empezar sobre la base de los sentidos. Por eso, digamos, el curso va por visión, audición, eh, atención, memoria. Bien. Nosotros no nos vamos a desligar del hecho de que cuando producimos ciencia, ¿vale? Cuando ustedes dicen, hago mi trabajo de grado, mi tesis de investigación, ¿no? Mi proyecto de investigación, etcétera, lo que están ustedes tratando de generar es una aproximación a la realidad, a tratar de comprender mejor esa realidad. Entonces, hay herramientas que ustedes van a ir produciendo en el camino. Es decir, eh, supongamos que nosotros hace tiempo, en la psicología de los pleno siglo XX, ¿bien? Creía, ¿vale? Que los niños no sabían nada, o sea, que eran unos tabula rasa que venían con un traje en blanco, o sea, no traían absolutamente nada. Y se creía eso porque a los niños pequeños, es decir, niños preverbales, o sea, niños sin lenguaje, eran niños que no teníamos manera de acceder a lo que sabían porque estamos acostumbrados a preguntarle, ¿no? A un niño, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Vale? Y como no tenían lenguaje, pues no saben, ¿vale? Pero entonces lo que se ocurrió fue cambiar la manera de preguntarles. Y a partir de ese cambio en la manera de preguntarles, hizo que nos diéramos cuenta que los niños son pequeños científicos, que aun cuando son preverbales, formulan hipótesis, comprueban esas hipótesis y además saben leyes que quizás para algunos de ustedes sea un tanto sorprendente. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo, digamos, de lo que acabo de decir. Entonces voy a dejar de compartir aquí pantalla. Profe, por Sí. ejemplo, bueno, o sea, yo también que estoy estudiando atención a la primera infancia, ahí también nos enseñan que los niños incluso desde antes de nacer ya pueden
ya pueden percibir ciertas cosas. Por ejemplo, si la madre ha, ha hecho cierta estimulación en el niño, como de sonido, de ciertos sonidos, el niño desde el vientre empieza a percibirlos y cuando nace incluso Ujú, ya los reconoce. Y pues, o sea, por ejemplo, incluso yo que cuido un niño, el niño sabe incluso que si salta en ciertas partes, ujú. en Recuerda ciertas que... partes ujú, hay más probabilidad de pronto de que se caiga de que en otra. Por ejemplo, él cuando salta en el agua, él sabe que en el patio de él, que es así como en piedrita, no se va a caer. En cambio, él cuando va a subir como a la parte de la casa, él tiene mucho más cuidado e incluso muchas veces pide que lo carguen para no caerse. ujú. Es- Sí, sí, tal cual, tal cual. Profe, Digamos que, ¿sí? pero la información que, digamos, de cierta forma guardan los niños o las niñas, digamos, antes de los 6 años y prelenguaje, como dice usted, eso sería más que todo de forma inconsciente, ¿no? O sea, el niño o la niña va probando y va teniendo, digamos, ciertos momentos en los cuales él va diciendo de forma inconsciente, esto sí, esto no, esto sí, esto no, para que después a priori sea esa la reacción natural que él tenga, ¿no? Ya, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Yo, digamos, ahí voy a presentarles, digamos, un poco más adelante, pero como para que nos quede con la idea, digamos, si bien hablamos de un estado consciente, de un estado inconsciente, vamos a darnos cuenta que en esta constitución del yo, es decir, de quiénes somos cada uno de nosotros desde el primer momento en el que nacemos, lo hacemos a través de unos estadios. Entonces, digamos, el primer proto-yo, por decirlo así, surge, digamos, de un núcleo, que es el núcleo trigémino y del nervio trigémino, que se forma alrededor de la cuarta semana, más o menos, de gestación. Y ese núcleo está conectado con nuestro aparato fonoarticulador, es decir, el gusto, la lengua, ¿vale? Y inerva todas nuestras vísceras, baja por la clavícula e inerva todas nuestras vísceras. ¿Eso qué significa? Que desde el primer momento nosotros empezamos a saborear el mundo, ¿no? Entonces gustamos de él y probamos. Y pues así como cuando ustedes prueban algo que dicen me gusta o no me gusta, ah, se vuelve un asunto muy bimodal, ¿no? O sea, gusto, disgusto. Constituimos el mundo. Me gusta o me disgusta. Y esa es la primera conciencia, la primera versión de conciencia que existe. Y todo el mundo se teje ahí. Ahora, posteriormente el niño, cuando normalmente ustedes han visto los niños pequeños de meses, pues se llevan a la boca gran parte de las cosas, ¿cierto? Lo que en últimas vamos a ver más adelante es que el niño quiere es aprender del mundo, quiere es constituir el objeto, ¿bien? Y como quiere constituir el objeto, ¿qué quiere decir constituir el objeto? Quiere saber qué es, cómo es. Es como cuando ustedes les entregan un nuevo celular que ustedes constitución de objeto y lo exploran, lo vuelven, lo voltean, le miran todo. Bueno, muy similar, pero entonces, como el niño no puede hacer eso, él lo que hace es metérselo a la boca. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto niños que el dedo gordo del pie se lo meten a la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que esa parte de su cuerpo no es de su cuerpo. Es como si fuera un objeto externo, como si fuera otra cosa. Cuando ellos se dan cuenta que ese objeto es su propio cuerpo, dejan de hacerlo, dejan de succionar esa parte. Entonces, es muy importante con la pregunta que tú haces que toda esta constitución de objeto, toda esta constitución de objeto se hace de manera consciente, ¿vale? Eh, Pensé que ibas a indicar algo relacionado también con lo innato, es decir, que qué de estas habilidades, qué de esto viene de manera genética, por largo tiempo, digamos, de evolución. De eso también vamos a conversar, de eso también vamos a hablar.
Y allí vamos a encontrarnos, por ejemplo, con que dentro de los reflejos está el reflejo de succión, es decir, este que estábamos ahorita hablando de exploración del mundo, es uno de las disposiciones genéticas. O sea, nosotros genéticamente, por ejemplo, venimos con la disposición genética de tener pulgares oponibles, es decir, estos. Si nosotros no tuviéramos estos pulgares oponibles, gran parte del desarrollo de lo que llamamos nuestra cultura como seres humanos no existiría, porque gran parte de las herramientas que nosotros usamos las hemos podido utilizar gracias y crear también gracias a los pulgares oponibles. Otro de los desarrollos genéticos importantes en nuestra especie es el lóbulo frontal. De él vamos a hablar un montón porque, digamos, es lo que nos ha permitido a nosotros como especie pensar en el futuro, anticiparnos. Yo poderles preguntar a ustedes tranquilamente qué van a hacer a las 2 de la tarde y que ustedes sepan qué van a hacer a las 2 de la tarde, que no sea un absurdo imposible. Así de... Profe, ¿puedo responderle a mi compañero lo que ahorita él está preguntando? Es que, mira, Ujú, Camilo Escobar, lo que pasa es que los niños a cierta edad, pues, son como esponjitas, o sea, tanto lo que ellos hacen como lo que tú les dices, queda en ellos. O sea, ellos, como el profesor decía, que es una teoría de Jean Piaget, que es la etapa de, o sea, que son estadios, o sea, el niño pasa por cierto tipo de cosas. Y, por ejemplo, entre como los 2 y los 5 años, el niño absolutamente todo lo que tú le digas o él incluso haga, se le va a quedar. Hay niños que pueden recordar a profesoras de primero porque de pronto los hizo sentir mal toda la vida y pues de pronto ella no fue que les hizo algo, solamente les dijo y él lo va a recordar, porque los niños a esa edad absorben absolutamente todo lo que les digas o lo que ellos hagan. Y pues, no sé, o sea, si me dejan leer, por ejemplo, las etapas del conocimiento, según Jean Piaget, son la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, la etapa del pensamiento preoperatorio de 2 a 7, la etapa de operaciones concretas de 7 a 12 y la etapa de operaciones formales de 12 a 15 años. O sea, por ejemplo, en la sensoriomotora, él tiene reflejos innatos, como decía el profesor, de, por ejemplo, chupar teta o cosas así, pero se supone que ese tipo de cosas deben irse dejando, como no siempre se da, porque pues nadie sigue exactamente una línea, pero se supone que incluso contestándole a un compañero, o sea, el niño se acostumbra tanto a esto que se le llama placebo, que es por ejemplo chupar dedo para sentirse mejor, que él lo sigue haciendo hasta incluso cuando ya es un adulto y no se le hizo una correcta, por decirlo así, estimulación para que dejara este tipo de placebos como lo puede ser el chupo o el dedo, etcétera. ujú. Sí, así es. Hay algo importante con lo que la compañera, ¿cómo me recuerda su nombre? Sofía Torres. Sofía. Que Sofía estaba compartiendo ahorita. Ustedes más adelante, y creo que más adelante tú también en la primera infancia que estás tomando también, vas a combinar muy bien, digamos, las dos ciencias, es chévere, pero también es importante recordar que, pues Piaget, digamos, tuvo críticas, ¿no? Y que Piaget tuvo, digamos, hay un asunto post-piagetiano, ¿no? O lo que uno denominaría neo-piagetiano o nuevo Piaget. Y en ese orden de ideas, digamos que el desarrollo, digamos que ya no se piensa como un desarrollo por etapas, ¿bien? Sino que lo que se dice en este momento es que no podemos poder decir que hay un inicio y un final en el desarrollo. Digamos que lo pensaríamos más como un bug, como, ¿ustedes han visto el nudo Borromeo? El nudo Borromeo, digamos que uno no sabe por dónde empieza. Voy a ponerles una imagen del nudo Borromeo. Y
A ver, nuevo Romeo. Vamos. Borromeo. ¿Qué es esto? Así tenemos. Algo como esto, ¿sí? Algo como esto que estoy compartiéndoles acá. Que uno no sabe por dónde empieza ni por dónde termina y cómo, digamos, un desarrollo puede afectar otro desarrollo. Por ejemplo, un desarrollo del lenguaje puede afectar el desarrollo motor y viceversa, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita se piensa un poco también como si fuera el desarrollo de una red, una web. Digamos, ya no es la metáfora de la escalera, digamos, etapa uno, luego etapa 2 y así, sino más como un asunto de, piensen en Spider-Man, una web, que lo que le sucede a una parte de la web afecta a toda la red, ¿no? Eh, pero digamos que esa idea piagetiana caló profundamente el pensamiento científico, psicológico y también en la formación de primera infancia y educativa. Digamos que pensar el desarrollo en etapas pues nos facilita un poco como decir, ah, el niño tiene 5 años, ah, ok, está en la etapa tal, ¿sí? Pero también es importante entender que los niños pueden tener otros desarrollos también posibles, es decir, un niño de 5 años tener un desarrollo mucho más adelantado a su edad cronológica. Bueno, de eso ustedes van a hablar un montón, un montón, un montón, y me parece muy valiente, digamos, de tu parte, Sofía, el ponerlo de entrada, bueno, miren, estoy aprendiendo esto y me emocioné y chévere, y es bonito que haya sucedido, porque finalmente no es tanto eh, cómo nosotros aprendemos psicología, sino cómo la psicología también puede permear otras disciplinas, otras ciencias, y cómo lo que estamos aprendiendo fuera de la psicología nos ayuda a comprender la psicología. Eso significa, por lo tanto, que ustedes pues tienen una gran variabilidad, una gran posibilidad de creación y de eh, ejercer, digamos que su capacidad para pensar, no pensar Profe, lo que todo el mundo piensa, ¿sí? es decir que, por ejemplo, cuando las personas pues se adelantan a esas etapas, como en los niños, es cuando en las relaciones interpersonales a uno, bueno, a mucha gente le parece como que, no, es que él me parece muy inmaduro porque actúa de esta manera, o él me parece que es muy maduro porque por esto, o sea, ahí ya es cuando se empieza a ver que hay una persona que tiene un nivel más avanzado de madurez y hay otra que apenas la tiene que estar pues como formando. Es por decir que es como cuando se diferencia que los niños son inmaduros y los adultos son como pues más maduros, pero en realidad a veces resulta siendo todo lo contrario. Y como la psicología, pues creo yo que influye más en los niños que en los adultos, ¿me entiendes? Porque en los niños uno tiene la capacidad como de cambiarlos, o sea, como decirle, no, es que estás haciendo mal esto y todo eso, y ellos te van a escuchar. En cambio, los adultos ya tienen como un criterio y como una manera de pensar en la cual si tú le dices, no, es que a mí no me parece esa manera de actuar, él te va a decir, pero ¿por qué si actúo yo? Y te va a decir que así es él y se va a cerrar a lo que tú le quieras dar a entender. Ujú. Sí, pero mira que por eso mismo la posibilidad de la terapia es de que pues nosotros trabajamos con adultos mayores, o sea, con cualquier ser humano en todo el ciclo de la vida. Eh, Ustedes van a aprender esas herramientas, ¿vale? Ustedes van a saber, digamos, cómo ayudar a un niño a mejorar y cómo ayudar a una persona más adulta a hacerlo. Eh, Nosotros, digamos que sí hacemos una distinción entre edad cronológica y edad mental, ¿sí? La edad mental, como tú mencionas, algunos se ven más maduros de lo que cronológicamente y viceversa, ¿vale? Pero en ese punto, entonces, algunos de ustedes se van a inclinar más por la psicología del desarrollo, o sea, se van a interesar más por la psicología del desarrollo. Y otros quizás de pronto no tanto por esa psicología del desarrollo, sino más por una psicología cognitiva, una psicología educativa o una psicología más clínica, ¿vale?
Y eso digamos que está bien, porque la psicología, voy a ponerles aquí una pequeña imagen de este curso que tengo. Digamos que la psicología tiene es bastante polivariada, ¿no? Es bastante rica. ¿Por qué? Porque toma, como ustedes ven aquí, de las ciencias sociales, de las humanidades y de las ciencias naturales. De hecho, ustedes cuando van a hacer una tarea que les voy a poner más adelante, van a decir, bueno, yo soy psicólogo de qué lugar, ¿no? O sea, ¿soy de la ciencia social o soy de la salud, ¿no? Cuando ustedes se ponen el uniforme, los miran como, bueno, ¿ya es médico o es médica? O, ¿no? No sé si les ha pasado, pues que usen el antirreflujo, la pijamita, pues. Eh, entonces, digamos que nosotros como psicología tenemos un gran cambio. Entonces, desde esa perspectiva, primero, saber que somos una psicología que tiene unas raíces muy grandes, muy largas, y por ende, ahorita vamos a ir mirando que todas estas vertientes que vamos a retomar dentro de un momento, nosotros las acogemos en esta, esperen, voy a mover esto aquí, que no me deja ver. Lo vamos a recoger en ese esquema que estábamos haciendo, en ese triángulo, ¿no? En ese triangulito. Entonces, empezamos por el discurso de la verosimilitud, ¿sí? De la verosimilitud. La ciencia trata de aproximarse lo más que puede a la realidad. ¿Cómo se llama eso? Verosimilitud. Probabilidad de estar cercanos a. Como cuando ustedes miran el cielo y dicen, ¿va a llover o no va a llover? ¿Cuál es la probabilidad? Si llueve, fue del 100%, si ustedes hicieron la previsión, ¿no? Y uno le preguntaría, ¿en qué te basaste para prever que iba a llover? Bueno, no, vi nubes negras y además de eso había viento y además de eso había frío y bueno, ¿qué más? Y además miré le dije a Siri o a cualquier ve, previsión de lluvia, qué clima va a ser hoy, qué temperatura. Entonces ahí me van a decir, mira, probabilidad de lluvia, tanto por ciento. Entonces uno con todo eso juega y toma decisión. ¿Toma decisión en qué sentido? ¿Salgo o no salgo? ¿Llevo paraguas o no llevo paraguas? Entonces, uno dice, bueno, todo el tiempo tomamos decisiones. ¿Mm? Lo que quiero recordar aquí es, ustedes son psicólogos que toman decisiones sobre la salud mental de las personas. Es decir, a ustedes les van a consultar para, mira, esta persona es apta para este cargo, si va a ir, si le va a ir bien, o sea, ¿la contrato o no la contrato? Mira, ¿este colegio sí es bueno para mi hijo o no es bueno? ¿O esta universidad sí es la mejor para mi hijo o no es tan buena? No, es que estoy triste, estoy deprimido y quiero cortarme, tengo una fecha de caducidad, pienso morir, ¿no? Me pienso suicidar en X tiempo. Todo ese tipo de cosas, pues ustedes dicen, ok, ¿yo cómo las afronto? ¿Vale? Entonces, si yo las afronto desde un lugar en el cual estoy prácticamente convencido de que tengo la verdad, mm, pues voy a tener serias dificultades para reconocer cuando me he equivocado, porque todo lo voy a mirar desde la óptica en la que mi teoría me dice. Entonces, la intencionalidad un poco también es empezar en este primer día de clase a que nos pongamos en la situación de reconocer nuestra finitud. O sea, la psicología te da superpoderes, pues, sí, pero aún así un gran poder trae una gran responsabilidad. Eh, Peter Parker, ¿no? O sea, es muy en ese sentido. Lo que ustedes le dicen a una persona va a generar un efecto de verdad sobre esa persona. ¿Qué significa? Que dice, la persona va a decir, el psicólogo me dijo que yo tenía depresión. Entonces voy a estar muy triste porque me dijo que era depresión. ¿Ve? Porque no salís a la fiesta, ¿no? Porque el psicólogo me dijo que tenía depresión. Y una persona depresiva, pues no sale a fiestas. Sentido común, ¿no? Ahí nos ubicamos un poco en el lugar de la responsabilidad que nosotros tenemos como psicólogos.
Entonces, voy a poner aquí el ejemplo que les quería mostrar. Luego lo vamos a mirar con mayor detalle, ¿cierto? Pero como para que todos estemos un poco, por ejemplo, ahorita dije, nudo Romeo, pues los que lo conocen, pues genial, los que no, entonces lo miramos, tratamos todo como de muéstremelo, profe, para yo poder saber de qué estamos hablando. Miren cómo la verosimilitud es esa, es esa. Todos hemos visto el nuevo Romeo, pero no todos, pues yo no puedo garantizar que todos hayamos entendido lo que yo pretendía hacer con el nuevo Romeo. Yo puedo decirles, yo usé el nuevo Romeo para mostrarles el asunto de que el desarrollo pues no tiene un principio y no tiene un fin. O sea, en el nuevo Romeo usted no puede saber por dónde se empezó, ¿no? Por dónde se inicia. Es más como un asunto como el infinito, ¿no? O las serpientes que se muerden la cola en la historia sin fin, ¿no? Es un asunto como que uno podría saber, ¿bien? Listo. Ahora, volviendo acá, es para mostrarles un poco cómo los psicólogos están muy equivocados, bastante equivocados respecto a lo que la infancia sabía, ¿vale? Por eso actualmente pues hay una política de primera infancia en la cual sabemos, como decía la compañera Sofía hace un momento, que los cerebros de los niños prácticamente durante los primeros 5 años se tejen la gran mayoría de sinapsis del adulto, es decir, que un 80% de lo que somos como adultos es desde los hasta los 5 años aproximadamente. Sin embargo, eso no significa que no podamos cambiar. O sea, no, yo tuve una infancia paupérrima o me fue muy mal en la infancia, no tuve, etcétera, etcétera. Entonces, por eso soy así. No, tampoco es un determinismo absoluto en el cual soy esclavo de las decisiones pasadas, no. Yo también tengo el libre albedrío, tengo la posibilidad de hacer algo al respecto. Bueno, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Ok, entonces acá, volvemos. Les estoy compartiendo pantalla, entonces deberían estar viendo un video en YouTube. Este es un experimento, se llama La permanencia de objeto, es el laboratorio de Andrea Aguiar en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Entonces, miren el asunto. Aquí el asunto es, bueno, los niños ven que las cosas desaparecen y aparecen, ¿no? Entonces ve la mamá que saca cosas de la cocina, y luego que le guardan los juguetes, y luego que no tenía un chupito y luego aparece el chupo. Ese tipo de asuntos, pues los psicólogos miren lo que se pensaron para averiguar si el niño tenía permanencia de objeto, es decir, ver un objeto en su mente aun cuando ese objeto no existe, ¿vale? No está presente. Entonces miren el experimento tan bonito. Estudiar las reacciones del bebé ante lo que ve abre a los psicólogos una puerta a su mente. Para determinar si los bebés piensan en los objetos cuando desaparecen de su vista, René Bayerion y Andrea Aguiar crearon una serie de elaborados experimentos. A Yasmín, de 2 meses y medio, le muestran un muñeco que se esconde tras un muro. Después lo ve salir por el otro lado. Al moverse el muñeco de un lado a otro, sus ojos se mueven como si lo fuera siguiendo, sugiriendo, para sorpresa de los investigadores, que tiene el muñeco en mente aunque no pueda verlo. Tras 1 o 2 repeticiones, pierde el interés por algo tan evidente. A esta corta edad, los pequeños se aburren enseguida si no hay nada nuevo que mantenga su interés. Pero luego el escenario cambia y se le muestran 2 columnas. El muñeco se esconde tras la primera. Cuando resurge de detrás de la segunda columna, Yasmín se queda perpleja. Como cualquier adulto en un número de magia, observa incrédula como si supiera que el muñeco no puede desvanecerse sin más. Por la cantidad de tiempo que pasa mirando, los psicólogos comprueban que incluso a los 2 meses y medio no solo sabe que las cosas existen aunque no se vean, sino que deben seguir existiendo en el espacio y el tiempo. Bueno, para los que quieran, digamos, los videos de Baby Human están en YouTube todos. Hay un total de 5 videos de Baby Human y la recomendación sería que los tuvieran dentro de su repertorio, es decir, que hicieran como los hitos de desarrollo, ¿bien? Hitos de desarrollo significa que
¿cuándo, en qué momento, aproximadamente a nivel cronológico, un niño tiene una habilidad u otra habilidad? ¿Vale? Eso es muy diferente a pensar que los niños típicamente están en un lugar, en una etapa, atrapados ahí. ¿Bien? Es rastrear en qué momento del desarrollo, en qué momento cronológico empiezan a aparecer las distintas procesos cada vez más complejos. Igual vamos a hablar de la evolución un poco más adelante. Y en ese sentido vamos a decir, por ejemplo, que el lenguaje, tal y como lo estamos entendiendo en este momento, o sea, conversándolo aquí ustedes y yo les hablo, ustedes me entienden, ustedes hablan y yo les entiendo, tiene unos hitos previos, es decir, tuvieron que haber alcanzado unos objetivos o unos logros, unas habilidades, para que yo pudiera en este momento entenderles a ustedes o poder producir lenguaje. Entonces, lo que tratan los videos es demostrar cómo tomamos entonces pensar como dominio. Entonces, ¿cómo alcanzamos el nivel adulto del pensar? ¿Qué habilidades se tienen que dar previamente? Entonces, por ejemplo, pensar en un objeto, aun cuando no lo puedo ver, significa que nosotros podemos conversar en este momento sobre un gato, perfectamente. Y empezar a decir, oye, ¿y qué te parece si le cambiamos al gato la comida? Y tú decir, no, pero mira, esa comida es muy mala, de pronto se engorda mucho. ¿Por qué no entonces le compramos un collar azul? Y todo esto no está pasando en este momento, pero tú te imaginas el collar azul, te imaginas el gato, te imaginas la alimentación. Y eso significa entonces que nosotros podemos anticipar, prever, pensar sobre las cosas, aun cuando esas cosas no estén en este momento con nosotros. Entonces, fíjense cómo el desarrollo simbólico, el pensamiento simbólico, de que yo, por ejemplo, pueda decir, por ejemplo, que esto es una nave espacial, no es una tapa, es una nave espacial, y yo pueda jugar con que esto es o yo puedo imaginarme que con esta tapa puedo crear, digamos, una batería, una pila, ¿vale? Eh, la posibilidad de no quedar atrapado en mi realidad, sino de poderme imaginar una mejor realidad. Y ese es el desarrollo de nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso con mayor profundidad y más descarga esto. Mi cargador. Allá. Entonces, visto así, pues ya tenemos una evidencia, ¿cierto? Esta es la evidencia como para decirles, bueno, no me crean a mí como profesor. Esta es la evidencia que tenemos, una evidencia que se ha hecho en laboratorio y de la cual se han desprendido publicaciones científicas, publicaciones académicas. Entonces, pensar, hablar, caminar, comprender, sentir, son videos que van a encontrar acá y que pueden ustedes incluir. Entonces pueden hacer, bueno, yo quiero hacer el rastreo del desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se da el desarrollo del lenguaje? Entonces, ¿cómo empieza? Empiezan los primeros puntos o los primeros hitos son estos y estos. Bien. Y con ello, entonces, tener, digamos, una guía, unos parámetros para preocuparme o no preocuparme cuando un niño no alcanza una habilidad u otra, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener? Entonces, tiene 2 años y todavía no habla. Preocupante, no es preocupante, es normal, hay que dejarlo, ¿vale? Bueno, ahí van a encontrar esas inquietudes. Entonces, Baby Human, lo colocan aquí en YouTube, miren, Baby Human, y les va a desplegar, entonces ahí está pensar, comprender, bueno, y lo pueden tener. Es una buena herramienta para todos los psicólogos y psicólogas. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer a continuación, yo voy a pausar ahí como lo que veníamos hablando y voy a enviarles una lectura y vamos a conformar unos grupos pequeños, ¿listo? En esos grupos pequeños ustedes van a trabajar, van a trabajar durante